Vamos a dirigir el país, esencialmente, hasta que se produzca una transición adecuada. La medida buscaría facilitar la cooperación entre Washington y Caracas y acelerar la transición política en Venezuela. Estamos recibiendo mucho de Venezuela. Estamos recibiendo oro, estas ventas de petróleo. Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el verdadero significado de la determinación estadounidense. Donald Trump está desarrollando su plan maestro para tomar el control total de Venezuela, y lo quiere hacer utilizando a Marco Rubio. El envío de personal civil y militar del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, entre otros, en una cifra de 3.000 personas estadounidenses podrían ser enviadas a Venezuela. La realidad es que Little Marco no necesita mudarse a Caracas para ser el mandamás de este país. Resulta que ya gobierna Venezuela desde Washington, y además va a contar con un pequeño ejército de burócratas sobre el terreno. Y diréis, ¿para qué? Pues precisamente para ayudar en la reconstrucción tras los 2 terremotos. Y ya de paso, para reforzar la posición americana en Venezuela. Por lo que sea. Estamos recibiendo mucho de Venezuela. Estamos recibiendo oro. La cuestión es que Marco Rubio es el que controla las finanzas venezolanas, controla sus recursos naturales, controla su gobierno entero, y además lo hace a distancia, mandando mensajes de WhatsApp en español a Delcy Rodríguez. Hay que pedir revisa la cerca eléctrica o algo. ¿Qué hay? ¿Qué ves? ¿Qué quieres? Habéis oído bien, Marco Rubio se ha convertido en el presidente no oficial de Venezuela. En última instancia, es el que toma todas las decisiones. Podríamos decir que es el virrey del país. Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela, ejerciendo su influencia sobre una nación soberana de una forma que ningún funcionario estadounidense había hecho desde que L. Paul Bremer III llegó a Bagdad en 2003 para dirigir el Irak ocupado por Estados Unidos. Y lo de virrey no es una palabra que me haya inventado yo. Es el apodo que le ponen sus propios colegas en Washington D.C., como los virreyes españoles, esos que gobernaban medio continente en nombre del rey de España, sin que el propio rey de España se manchara las manos. Solo que ahora el rey es Donald Trump, tuiteando desde Mar-a-Lago, y el virrey es Marco Rubio, mandando desde el Departamento de Estado. Y si le piden que atiendan a un tío como Javier Negre en Caracas, pues Delcy Rodríguez va y obedece. Tampoco soy inteligencia artificial, soy yo, en carne y hueso. Esta situación era inimaginable hace menos de un año. Un supuesto periodista, supuestamente de derechas, entrevistando a la supuesta líder de Venezuela. Pero hasta ese punto es débil el régimen chavista desde que los USA se llevaron a superbigotes de paseo. Algo sucedió porque el doble terremoto dejó en evidencia que confiar en el chavismo fue un error. O mejor dicho, nunca fue una solución, ni siquiera a corto plazo, porque evidentemente no se dieron cuenta de que se habían asociado a un grupo que era imposible de ordenar. Everything is under control. No. Atentos, porque la llegada de los especialistas no es otra cosa que la toma del control total de Venezuela. No solo del dinero que va a empezar a gastarse en la reconstrucción, es que Marco Rubio se propone poner orden en el reparto de toda la ayuda y de los gastos, 2 de las tareas en las que poner a cargo a los chavistas es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. No solo es que estuvieran revolviendo entre las ruinas para buscar un botín en lugar de supervivientes. Aquí os va otro ejemplo. Las mantas que mandó la Comunidad de Madrid, como ayuda internacional, ya están a la venta y muy lejos de la zona del desastre. Uy, quisiera saber si esto desde las donaciones, señores. Se encuentra en Mango Bajito a la venta. ¡Wow! Dice Hospital Clínica de Barcelona. Señores, mire esto. Salud Madrid. ¡Qué locura! Está a la venta en Mango Bajito de Valencia, Avenida Bolívar. Es que ni la comida que ha mandado el tío Sam se salva cuando llegan las pandillas chavistas. Seguramente personas como Juan Carlos Monedero o el general Bidet dirán que es todo un invento y que a mí me pagan, yo qué sé, los sionistas, los yanquis, los Illuminati y los reptilianos para difundir información contra el chavismo. Y os puedo asegurar que a mí los Illuminati no me pagan. Pero si queréis las pruebas, aquí las tenéis. El alcalde de Panamá no solo envió ayuda a Venezuela. Además, con todo el sentido común del mundo, le puso un GPS a algunos de los paquetes y adivinad lo que pasó. El cargamento terminó en Maturín, en lugar de en La Guaira. Esto es, a 431 kilómetros del sitio donde se necesitaba. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? Pues esto es lo que dijo Diosdado Cabello. Nosotros rechazamos la
vulgares, miserables declaraciones del alcalde de Panamá, que le puso un GPS a la ayuda humanitaria. ¡Qué miserable! No, Diosdado, los miserables de siempre seguís en el gobierno. Y podría hacer un vídeo de 1 hora y media mostrando ejemplos de cómo el gobierno de Delcy Rodríguez está haciéndolo todo mal. Y no porque sean incompetentes, que también, es porque son malas personas. Eso era de esperarse, porque básicamente es lo que están haciendo desde el año 1999, pero es que ahora están dejando mal parado al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a dirigir el país, esencialmente, hasta que se produzca una transición adecuada. El problema es que cada imagen que llega desde Venezuela plantea un dilema para la Casa Blanca. En última instancia, los responsables de todo lo que está pasando ahora mismo son ellos. ¡Ya va! ¡Apaga la moto! Esto es lo que sigue sucediendo después del doble terremoto. Sí, habéis oído bien, están deteniendo a personas solo por criticar al gobierno, y en los sitios del desastre no dejan que entre la prensa para que no pueda documentar ni la ineficiencia ni el robo de bienes entre los escombros. Y el problema para la Casa Blanca es que cada vídeo que sale los deja pegados a la idea de que están apoyando a un socio que sigue siendo el mismo de siempre. Están apoyando a los chavistas. En resumidas cuentas. Pero es que el otro problema es que si dicen que no pueden frenarlos, entonces estarían diciendo que no están al mando de Venezuela y yo qué sé, que la extracción de Maduro solo se hizo para hacer memes de Instagram y una campaña por Nike. Habrá que ver si Donald Trump ha comprado acciones de Nike previamente. Ya sabéis que ahora mismo es el mejor indicativo, el mejor termómetro para ver cómo va a ir la bolsa. Que también alguien lo podría mirar. Mucho criticar los republicanos lo que hacía Nancy Pelosi con la bolsa. Pero es que, en fin, lo que está haciendo Donald Trump con algunas compras, en fin, suena bastante turbio, pero bueno, eso es tema para otro vídeo. En cualquier caso, esta es la razón por la cual Trump le ha dado la llave a Marco Rubio para que se haga con el control total. Los devastadores terremotos han puesto de manifiesto la urgencia de la unidad, un liderazgo responsable y la existencia de instituciones capaces de servir al pueblo venezolano. Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por Venezuela que logren avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática. Traduciendo el comunicado del Politiqués, necesitan un liderazgo responsable. Y el chavismo es de todo menos eso. Así que ahora Marco Rubio ya no habla de la terapia de 3 pasos. Ya sabéis, la transición que empezaría con estabilización económica, recuperación y luego transición. El caso es que por culpa de los terremotos, la recuperación va a llevar mucho más tiempo. Y con todo lo que está haciendo el chavismo, es imposible estabilizar Venezuela. Más que nada porque la gente se está desesperando por los efectos de la catástrofe. Eso, y porque ven cómo el chavismo vuelve a sus andadas como si la extracción del 3 de enero nunca hubiera pasado. Y para rematar la faena, tenemos fotos como esta. El que habla con Diosdado Cabello es el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, y se supone que Estados Unidos ofrece $25 millones por la cabeza del hombre fuerte del chavismo. O sea, de Diosdado Cabello, del señor que está con Donovan. Donovan estaba a un paso de jubilarse, pero solo sonrió. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Por culpa de estas imágenes, en la Casa Blanca se está perdiendo la confianza en la estrategia de J.D. Vance, Bennett y Grenell para no hacer nada con el chavismo mientras se garantizara que el zumo de dinosaurio y el oro venezolano siguieran llegando a las arcas de Estados Unidos. Pero las elecciones legislativas están cerca y han recurrido al hombre de siempre. Estoy aquí para decirles qué hacer. Y si la autoconservación es un instinto que posees, más te vale hacerlo y rápido. Viene para ayudar. Y si mi ayuda no es apreciada, mucha suerte, señores. En el mismo comunicado del Departamento de Estado se habla ahora de impulsar la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional de Venezuela. Ahora el camino está más claro que nunca. Tiene que haber un proceso electoral en cuanto sea posible. ¿Y sabéis quién apoyó la idea de que sin elecciones no es posible construir nada? Pues... porque sin elecciones libres y justas no tienes un país. Y sí, Donald, estamos todos de acuerdo. Es por eso que aún queda por resolver el regreso de María Corina Machado a su tierra sin que los que están a cargo se lo impidan. Y aquí me refiero a los chavistas. Lo aclaro por si quedan dudas de quién creo que corta el bacalao en Venezuela. Marco Rubio es el funcionario más cercano a la líder opositora, y con conseguir que regrese, ya puede decir que tiene la mitad del camino recorrido hacia las elecciones. Pero antes hay que habilitar a toda la oposición, desparasitar a la justicia electoral y anunciar una fecha de elecciones, que en lo posible no sea en 2 o 3 años, cuando seguramente sea demasiado tarde. Así que Marco Rubio es el encargado de acelerar este proceso y tiene todo el poder ahora mismo para hacerlo. Por tanto, en el vídeo de hoy voy a responder a 3 preguntas. 1. ¿Cómo consigue Marco Rubio controlar un país entero sin pisarlo? 2. ¿Qué límites tiene este modelo casi colonial? 3. ¿Y cuándo, si es que algún día pasa, habrá elecciones de verdad en Venezuela?
Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánto te paga realmente tu banco por tener ahí tu dinero? Porque mucha gente deja miles de euros en su cuenta corriente pensando que ahí es donde tienen que estar y mientras ese dinero está ahí parado, no está haciendo gran cosa por ti. Bueno, en realidad sí está haciendo algo. Está trabajando, pero para el banco. Y esto me hace preguntarme una cosa. Si ellos pueden sacar partido de tu dinero, ¿por qué tú no? Pues resulta que existe una alternativa bastante interesante. Os presento al patrocinador de este vídeo. Demos la bienvenida a Trade Republic. Trade Republic es uno de los mayores bancos y plataformas de ahorro de toda Europa, con más de 10 millones de clientes. Y ahora, los nuevos usuarios pueden recibir un 3,04% TAE sobre los primeros 50.000 euros que mantengan en la cuenta. Solo tienes que abrir la cuenta, activar la función de intereses y empezar a generar eso. Intereses. Y lo mejor es que no hay letra pequeña rara. No tienes que domiciliar la nómina, no tienes que contratar productos extra, nada. Los intereses se calculan diariamente y se pagan mensualmente. Y tu dinero sigue estando disponible cuando quieras. Es decir, que tienes tu dinero en la cuenta, puedes usarlo para pagar, para hacer transferencias o retirarlo cuando quieras, pero mientras tanto te está generando intereses. Sobre el importe que supere los 50.000 euros, el efectivo pasa a remunerarse al tipo del Banco Central Europeo, que actualmente está en un 2,27% TAE. Además, desde la misma aplicación puedes ahorrar, invertir y gestionar tus finanzas de forma muy sencilla. Si os interesa, os dejo el enlace en la descripción. Y recordad, invertir conlleva riesgos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Informaos bien antes de invertir. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. Os estaba explicando que el poder de Marco Rubio no viene de sacar los tanques a las calles ni de amenazar con soldados sobre el terreno. La verdad es que el poder de Rubio viene de algo mucho más aburrido, pero a la vez más efectivo. El control del dinero. El Tesoro de los Estados Unidos recibe los ingresos de la mayoría de las exportaciones venezolanas, sobre todo las del petróleo. Luego las distribuye poco a poco. Rubio y su equipo deciden en qué se puede gastar ese dinero. Y lo más importante, ¿quién puede gastarlo? El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados, una relación parecida a la de unos padres que dan mesada a sus hijos. Una mesada, lo que en España llamamos que te den la paga, como si Venezuela fuera un adolescente con ganas de salir de fiesta y Washington el padre que finge que le da el dinero para otra cosa. Claro que aquí la propina no son 20 euros, sino miles de millones de dólares en petróleo. Y ahora mismo su mecanismo para venderlo es este. Venezuela vende gran parte de su crudo a través de dos comercializadoras, Trafigura y Vitol, en un acuerdo diseñado por el propio gobierno de Donald Trump. Las ventas de los 4 primeros meses de este año, 2026, rozaron los 100 millones de barriles, unos 8.000 millones de dólares. Y hasta la fecha, Washington no ha explicado con detalle cuándo se ha vendido exactamente ni qué se ha hecho con ese dinero. Vamos, que transparencia, la misma que el PSOE tras pagarse una cena. Pero el control no es solo el grifo del petróleo. Rubio supervisa también las licencias que liberan las sanciones a las empresas que quieren operar dentro de Venezuela. Vamos, que decide quién entra y quién se queda fuera. De hecho, ha beneficiado a las petroleras estadounidenses por delante de las europeas como Repsol, que llevaban años por ahí. Y por supuesto, ha advertido Delcy Rodríguez de que se olvide de hacer negocios con los rivales de Washington. No miro a nadie. China. Cuando cayó Maduro, la petrolera estatal venezolana se hizo cargo discretamente de todos los proyectos que compartía con la rusa Rosneft. Discretamente porque a Rusia ya no se le invita a la fiesta. Y luego está el veto sobre los nombramientos. Delcy le tiene que pedir permiso a Rubio para ocupar los cargos importantes. El ministro de Defensa, por ejemplo, el general Gustavo González López, fue designado este año con la bendición expresa de Washington. Es decir, que ni siquiera el ejército venezolano se mueve sin que Marco Rubio le dé el visto bueno. Y luego está la relación personal. Rubio y Delcy se hablan en español, por WhatsApp. Y al menos en apariencia parece que hay cierta sintonía entre ellos. Y no solo entre ellos. Como saben, Venezuela en realidad fueron 48 minutos, pero llamémoslo un día. Y ya hemos pagado el costo de esa guerra 50 veces, más de 50 veces, y han sido geniales. La gente de Venezuela, el liderazgo ha sido fantástico, estamos trabajando con ellos. Evidentemente, detrás de ese supuesto buen rollo, lo que hay es una relación de vasallaje. Cuando Delcy quería dar una entrevista a Brett Bayer, de Fox News, le preguntó primero a Donald Trump si podía dársela. A Trump le encantó tanto ese gesto de sumisión, que lo ha contado varias veces a la gente que le pregunta por ella. Es más, hay un episodio que resume perfectamente hasta qué punto Venezuela ya no marca su propia política exterior. Cuando Estados Unidos atacó Irán, el canciller venezolano, Iván Gil, publicó una condena moderada a este ataque, al viejo estilo bolivariano.
Washington le dijo a Delphi que borrase esa publicación y que no volviera a apoyar a los adversarios de Trump en público. ¿El resultado? Pues este tal Iván Gil tuvo que borrar el tuit unas horas después. Sin rechistar. Vamos, que Trump controla Venezuela como si fuera el juego de los Sims. Y por si no fuera suficientemente humillante, en mayo, Marco Rubio anunció que Delcy Rodríguez viajaría a la India, antes que el propio gobierno venezolano lo hubiera anunciado. Los funcionarios de Caracas se enteraron del viaje de su propia presidenta por Washington. Por supuesto, eso desmonta la versión de Delphi. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Y luego está el asunto judicial, que es donde de verdad se ve la mano que mueve la cuna. Antes de la captura de Nicolás Maduro, los fiscales americanos investigaban a decenas de funcionarios venezolanos, incluida la propia Delcy Rodríguez. En marzo, saltó una noticia que casi da al traste con todo, y es que la agencia Reuters informó de que el Departamento de Justicia preparaba en secreto un proceso contra ella. El gobierno venezolano se quedó atónito y pidió explicaciones, y entonces Todd Blanche, entonces fiscal general adjunto, salía a calificar la información de completamente falsa. Pero Delcy quería más garantías, así que al día siguiente Rubio le mandó un enlace a un tuit de Trump. El propio presidente diciendo que Delcy hacía un gran trabajo. Ella se quedó tan satisfecha que quiso agradecérselo con una publicación propia, pero antes de colgarla, le tuvo que enseñar el borrador a Marco Rubio. Y solo lo publicó cuando recibió su OK. ¿Qué os parece? ¿No es increíble? O sea, no puede ni redactar un tuit de agradecimiento sin que se lo revisen antes. Pero volvamos con el tema. El gobierno de Donald Trump ordenó directamente a los fiscales que dejaran de investigar a Delcy Rodríguez. Según la agencia de noticias AP, la medida buscaría facilitar la cooperación entre Washington y Caracas y acelerar la transición política en Venezuela. Aunque la jefa del régimen no enfrenta cargos formales en Estados Unidos, sí ha estado bajo sanciones del Departamento de Estado y en el radar de la DEA desde hace años. Pero es que hay otro episodio que demuestra hasta dónde llega este vasallaje. Y es que en febrero, a instancias de Washington, el gobierno de Delcy Rodríguez detuvo a Alex Saab, que ya sabéis que es el multimillonario amigo y socio de Maduro, y le quitó el pasaporte venezolano para aprobar su extradición a los Estados Unidos. Algunos funcionarios creen que el Departamento de Justicia quiere usarlo para reforzar el caso contra el propio Nicolás Maduro, que todavía está esperando juicio en una cárcel de Brooklyn. Pero es que en junio pasó algo todavía más llamativo, y es que algunas fuerzas venezolanas colaboraron con Estados Unidos para localizar al Niño Guerrero, ya sabéis, uno de los líderes del Tren de Aragua. Primero lo intentó Diosdado Cabello por su cuenta, mandando a sus propias fuerzas especiales a una zona minera remota, en lo que parecía un intento de ponerse una medalla. Y fracasó. Ese mismo día, un dron americano lo abatió con la información que sí habían compartido otras facciones del gobierno venezolano. Esta fue la primera colaboración militar entre los dos países en décadas. Y el gobierno venezolano, encantador en este momento, incluso recuperó el cuerpo y se lo entregó a los Estados Unidos como quien le regala una cabeza de jabalí a un cazador. Yo confieso que todavía tengo problemas para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo el chavismo se ha dejado domar con semejante facilidad. Bueno, en verdad, no hay mucho misterio. Teniendo en cuenta todo lo que tienen desplegado en sus costas y viendo lo rápido que sacaron a Nicolás Maduro, cualquiera obedece de esta forma. Pero por dentro estoy seguro de que esto no les hace la más mínima gracia y que a la mínima oportunidad que tengan volverán a sus andadas. Y por eso me hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los burócratas de Caracas. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la política internacional, la geopolítica, un poquito de economía y todo ello alineado con unas buenas dosis de humor negro y de sarcasmo, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Os estoy diciendo que Marco Rubio es el hombre más poderoso de Venezuela, y es el que manda de verdad. Que incluso lo llaman el virrey por hacer el símil con el Imperio Español. Pero resulta que todo virreinato tiene su prueba de fuego, y a Marco Rubio le llegó tras el terremoto. A mis amigos venezolanos que estáis viendo este vídeo, no tengo que recordaros nada. El 24 de junio, 2 seísmos de más de 7 grados en la escala Richter de magnitud sacudieron la costa venezolana y ya hay más de 3.500 muertos confirmados. En un primer momento se llegó a hablar de 51.000 desaparecidos. Y la verdad es que las imágenes te dejan destrozado. Hay barrios enteros reducidos a escombros. Y la respuesta del Estado venezolano fue directamente un desastre. En La Guaira, que es la zona más golpeada, los civiles cavaron con sus propias manos entre los escombros, sin guantes y sin mascarillas y por supuesto sin maquinaria para poder encontrar a sus familiares. Y mientras la gente cavaba
prácticamente con las uñas, Delcy Rodríguez visitó la zona del desastre con una chaqueta de esquí Moncler, que por si no lo sabéis, es una marca italiana de lujo. O sea, a ver si... Os lo voy a repetir. Cuando todo el mundo estaba sacando los escombros con las manos, llega la supuesta presidenta del país a visitar la zona del desastre con una chaqueta de una marca italiana de lujo. O sea, ni la asesora de imagen más idiota del mundo hubiera dejado que se pudiera ver eso, o que se pusiera eso, para ir a ver los escombros. Estoy yo arriba de ese camión y le escupo en toda la cara, aunque me manden al helicoide. Pero vale, esto no es más que un gesto de imagen y no habría que darle más importancia. Lo más llamativo es que una encuesta reciente dice que 3 de cada 4 venezolanos confían más en Estados Unidos que en cualquier otro actor internacional para gestionar la crisis. Solo un 11% desconfía. Comparad esta cifra con la de Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior, y que resulta que tiene solo un 9% de valoración positiva y un 73%, o sea, 73% de valoración negativa. Vamos, que prácticamente nadie le valora bien. Y muchos os preguntaréis, ¿a qué viene esta comparación? Quiero decir, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues veréis, os saco esta comparación porque quiero hablaros de este hombre. Porque con Diosdado Cabello hemos visto uno de los giros más surrealistas en toda esta historia. Estados Unidos ofrece $25 millones de recompensa por su cabeza. Le acusan de traficar con al menos 5,5 toneladas de cocaína. Y Chile le acusa de ordenar el asesinato de un disidente político exiliado en Santiago de Chile. Y aún así, este mismo mes, generales y diplomáticos americanos se han fotografiado con él, han sonreído con él, le han dado palmaditas en el hombro y han recorrido juntos zonas del desastre. Una fotografía difundida durante esta semana desató interrogantes sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela y su relacionamiento con el régimen. Claro, no sabemos cuánto va a durar esto, pero de momento Diosdado Cabello está posicionando a su hija, Daniela, de 30 años y actual ministra de Turismo, como futura candidata del partido. Recordad que, junto con Delcy y su hermano Jorge, forman lo que los analistas llaman ya el triunvirato de Venezuela. ¿Y en qué lugar queda María Corina Machado en todo esto? Pues mirad, mientras el poder chavista se reorganiza a placer, María Corina Machado sigue sin siquiera poder pisar su país. Intentó volver desde Curazao días después del terremoto. De hecho, fletó un avión privado por unos $35.000 que pagó un simpatizante. Pero a mitad del vuelo, alguien dio la orden de dar la vuelta. Lo intentó de nuevo por Panamá, pero Copa Airlines se negó a embarcar por miedo a represalias venezolanas contra la aerolínea. Machado y sus asistentes se quedaron atónitos. Creían que altos funcionarios de Trump les habían dado garantías suficientes de que ella podía hacer el viaje. Entonces la advirtieron que si insistía en seguir queriendo volver, se arriesgaba a perder el apoyo de Donald Trump. Es decir, la Premio Nobel de la Paz, la política más popular de Venezuela según todas las encuestas, necesita permiso de Washington para poder pisar su propio país. Y no siempre se lo dan. No parece que haya servido de tanto regalarle el Premio Nobel a Donald Trump como parecía. Claro, en el Senado, Michael Kozak, el responsable del Departamento de Estado para América, intentó apagar este incendio diplomático diciendo lo mucho que admiran a María Corina Machado. Pero acto seguido la pidió más paciencia en la transición democrática. No queremos elecciones demasiado pronto, cuando no puedan celebrarse porque todavía hay muchas cosas que cambiar. Pero tampoco queremos que queden demasiado lejos. Y diréis, ¿qué significa este ladrillo? Pues que elecciones sí, pero cuando les convenga, que es la mejor forma de mantener el suspense como el mismísimo Alfred Hitchcock. Pero en fin, que aquí llega la parte más ambiciosa de todo el plan, la tutela post-terremoto. Washington estudia enviar a Venezuela unos 3.000 funcionarios y unos $3.000 millones de inversión inicial. Buena parte vendría del cuerpo de ingenieros del ejército, acompañados de urbanistas, ingenieros ejércitos y especialistas en logística. Sé que suena un poco como los acuerdos de libre asociación que Estados Unidos mantiene con las Islas Marshall, solo que las Islas Marshall firmaron este acuerdo siendo un país soberano e independiente. Venezuela de momento ni siquiera tiene eso. Y como primer paso para esta nueva arquitectura, se ha anunciado una mesa de diálogo entre las dos asambleas nacionales que se disputan la legitimidad. Quiero decir, la de 2015, presidida por Dinora Figuera y reconocida por Washington, y la controlada por el chavismo, presidida por Jorge Rodríguez. Pero ojo, que aquí viene otro dato interesante.
¿Recordáis la campaña de Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional? Al otro lado del mundo hay una institución que se hace llamar la Corte Penal Internacional. Quizás hayan oído hablar de ella, quizás no, pero lo más probable es que no sepan los nombres de sus jueces, de sus fiscales o de su presidente y no deberían tener que saberlos. Pero mientras hablamos, la Corte Penal Internacional y sus aliados libran una guerra contra nuestro país. Pues veréis, hay una hipótesis que circula entre la oposición chavista, que merece mención, aunque nadie la confirme oficialmente. La ofensiva de Rubio contra la Corte Penal Internacional podría estar diseñada, entre otras cosas, para ofrecerle una salida negociada a los jefazos del chavismo. Exacto, para quitarle el miedo a que un tribunal internacional les persiga después. Marco Rubio prometió desmantelar la Corte ladrillo a ladrillo. Y casualmente, justo cuando más se necesitaba convencer a alguien de que abandone el poder, sin miedo a pasar la vida entre rejas. ¿Qué pasará finalmente? Pues todavía no tengo ni idea. Lo que sí sabemos es que la ayuda de Estados Unidos difícilmente puede llamarse generosa. Pero al menos ya no está Superbigote saqueando el dinero del petróleo a su antojo. Y tampoco hay que descartar que Marco Rubio realmente quiere una transición democrática. No olvidéis que ya avisó de cuáles serían los pasos a seguir. Primero, hay que recuperar la economía, a estabilizar el país y, por último, facilitar la transición democrática. Llevamos meses en la fase 2, y la fase 3, la que de verdad importa, sigue sin fecha. Cuando la prensa estadounidense le preguntó a Delcy Rodríguez, en mayo de este año, que cuándo habría elecciones, respondió que ni idea, que en algún momento, si quieres te lo miro. ¿Cuándo esperas celebrar elecciones en Venezuela? No lo sé, algún día. Los analistas creen que Delcy Rodríguez está jugando la carta más vieja del manual político chavista. Agotar el tiempo y esperar a que pase el mandato de Donald Trump. Vamos, esperar a que la presión internacional se diluya. Pero de momento, el virrey sigue mandando WhatsApps desde Washington y Venezuela sigue esperando la paga o la propina cada semana para seguir funcionando. Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que este modelo de tutela a distancia puede funcionar a largo plazo?